El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 15 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Le ruego a mi equipo me indique sobre el invitado que nos había dicho hace algunos minutos que estaba en nuestra sala de Zoom. No lo vemos todavía allí. No sé si lo hemos podido contactar vía telefónica. Con él vamos a hablar acerca de... yo le sugeriría a mi equipo que lo llame... es que lo están llamando y nada. Entonces les voy a dar otro teléfono. A ver si por allí tenemos más suerte. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, bueno, el impacto que esto tiene y las políticas que ha implementado Nicolás Maduro en estos últimos tiempos, que impactan directamente al bolsillo de los venezolanos. Aquí les estoy dando otro número. Intentemos con este número a ver. Sí, tenemos suerte, tiene dos teléfonos. Hace algunos minutos nos había dicho que estaba en la sala de Zoom y bueno, él tiene un compromiso temprano, con lo cual lo vamos a tener muy pocos minutos. Pero antes de hablar sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, les comento lo que está ocurriendo en la última hora del conflicto en Ucrania, que tiene, yo les diría, al planeta entero en vilo, sobre todo Europa. Rusia anunció que algunas unidades militares regresan a sus cuarteles y hemos visto algunas imágenes que se han publicado en medios de comunicación internacionales, en redes sociales. El portavoz ruso recordó que efectivos de la circunstancia militar y fuerzas aerotransportadas participan en los ejercicios de terminación aliada 2022 que tienen lugar en Bielorrusia y cuya conclusión está prevista para el próximo día 20. Rusia anunció este martes el comienzo del retorno de a sus cuarteles permanentes de las unidades que ya concluyeron su ejercicio en las circunscripciones militares oeste y sur, ambas limítrofes con Ucrania. Me dicen que el invitado nos ha pedido unos minutos, por supuesto le damos esos minutos. Sigo compartiendo la información. Las unidades de las circunscripciones militares oeste y sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones y hoy se dirigirán a sus guarniciones. Esto lo declaró el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Bueno, y esto baja un poco, si cabe, la presión en esta parte del mundo que ha tenido, cuya crisis ha tenido un impacto directo, especialmente en Europa, pero en todos los órdenes, sobre todo en el económico. Un impacto directo en el precio del petróleo frente a las expectativas de un conflicto abierto en esta región del mundo. En nuestro país, bueno, hay un nuevo escándalo, si lo podemos llamar de esa manera. Autoridades en Venezuela están exigiendo a Argentina investigar sobre planes de Macri para invadir Venezuela. Esto lo publican ayer algunos medios de comunicación, ya les doy los detalles. Han lamentado desde Venezuela que aún el gobierno de Argentina no haya hecho ningún pronunciamiento sobre el hecho que fue ventilado en una investigación del portal Cohete de la Luna. Bueno, probablemente es por eso, porque fue publicada por ese portal, pero habrá que ver si esto va a más. Documentos filtrados, esto lo tomo de T13, el canal T13 de Chile. Documentos filtrados revelan que Macri habría planificado eventual invasión a Venezuela junto a Estados Unidos. Se trata de documentos secretos publicados el domingo, los cuales revelarían el compromiso del expresidente argentino para disponer de las Fuerzas Armadas de su país en una posible intervención militar contra Venezuela. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, habría planificado junto al gobierno de Estados Unidos
de Donald Trump, invadir Venezuela, según un portal trasandino, el cohete a la luna, en un artículo del periodista Horacio Berbisky, en el cual publica lo que serían los documentos de la operación. Insisto, habrá que ver si esto va más o no, si es cierto o no. Es una información simplemente que han publicado medios de comunicación en Argentina. No tenemos mayores detalles al respecto. Sobre el telón de fondo de la crisis, vamos a conversar con nuestro invitado. En tanto eso ocurre, le comento a mi equipo, hacemos una pausa, nos organizamos y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la fiebre amarilla y Louis Daniel Beaupardieu. Una epidemia de fiebre amarilla asolaba la ciudad de Cumaná en 1853. Allí mismo vivía y trabajaba un médico venezolano de origen francés llamado Louis Daniel Beaupardieu, quien identificó al mosquito como responsable de la transmisión de tan temible enfermedad. Es así como el doctor Beaupardieu se adelantó en casi 30 años a los trabajos del médico cubano Juan Carlos Finlay, quien en 1881 llegó básicamente a la misma conclusión en relación al rol del mosquito en la diseminación de la fiebre amarilla. No obstante, no fue sino hasta 1901 que una comisión médico-militar de los Estados Unidos de América, presidida por el Dr. Walter Reed, se trasladó a Cuba y comprobó experimentalmente que la transmisión de la fiebre amarilla involucraba la picadura del mosquito a personas enfermas, la incubación del germen en el cuerpo del mosquito y la posterior picadura a personas sanas. El Dr. Beaupardieu fue un médico naturalista con un gran sentido de la observación. Haciendo uso de uno de los primeros microscopios que se trajeron a Venezuela, desarrolló investigaciones pioneras también sobre otras enfermedades como el cólera y la lepra. Las observaciones del Dr. Beaupardieu no solo fueron debidamente publicadas en revistas médicas en Venezuela y en Francia, sino dieron origen a estrategias de control que ayudarían a detener las epidemias de fiebre amarilla en Venezuela y otros países de América Latina. Fue él quien propuso el uso de mosquiteros para el control de la enfermedad por primera vez, una estrategia actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día escuché una frase lapidaria. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos al inicio del programa que el mundo está convulsionado, pero nuestro país también, producto de la situación económica que, si me permiten, se agrava con esta legislación o documentos aprobados por la Asamblea Nacional bajo control oficialista que, tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los venezolanos. Venimos hablando de esto hace algunos días, todavía hay muchísimas dudas sobre el impacto que tiene la denominada Ley de Registros y Notarías, que ha generado la reacción en cadena de distintos sectores, por lo que se establece allí, en términos que algunos incluso advierten están al margen de nuestra Constitución, tomando en cuenta que se toma como unidad de cuenta el petro, que no es moneda de circulación nacional, al menos en la Carta Magna, tal como establece la Carta Magna vigente, y está la ley de impuesto a las grandes transacciones en dólares. Se nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema y vamos a aprovecharlo al máximo porque sabemos que tiene compromisos tempranito. Se trata, de Leonardo Palacios, abogado tributarista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias, María Alejandra, por ustedes por el contacto. Un placer. Un gusto. Lo hemos estado siguiendo en sus redes sociales. Yo le comentaba fuera del aire. Yo le pedí un comentario inicial acerca del impacto que van a tener estos instrumentos que en la práctica significan un golpe directo al bolsillo de los venezolanos en una economía como la nuestra, que está dolarizada en la práctica, al menos desde el punto de vista transaccional. Lo escuchamos.
Efectivamente, una de las cosas que caracteriza el sistema tributario nuestro, no solamente el impuesto a las grandes transacciones, la ley de registro, sino que es un sistema tributario que se ha ido conformando como una colcha de retazos. Se ha venido agregando distintos tributos, se ha venido incorporando distintas especies impositivas, impuestos, tasas y contribuciones especiales que día a día vienen cercenando el derecho a la libertad económica, porque se constituyen en obstáculos fundamentales para el ejercicio de la actividad económica, y eso se transforma en mayores costos de transacción, entendiéndose como tales aquellos en que incurren los agentes económicos para la adquisición de insumos, incorporándolos en su proceso productivo. Son trabas, son exigencias, son requisitos, son exigencias de alcabala. Cuando me refiero a exigencias de alcabala, lo hago en un sentido irónico y amplio, porque son exigencias que no están establecidas en la ley, son requisitos que se establecen producto de la discrecionalidad del funcionario y que se traducen en el pago de ciertos conceptos que no son debidos, sino que por el contrario, si me permite la expresión, son agilizadores para romper esas barreras, lo cual por supuesto encarece el producto. El sistema impositivo actual, comenzando por los impuestos que nos motivan a este encuentro, a este contacto, son impuestos totalmente demoledores, son impuestos que afectan, en el caso específico del impuesto a las grandes transacciones financieras, el bolsillo del venezolano. Amaina, erosiona su capacidad de pago, su capacidad adquisitiva, y no hay que olvidar que es una falacia, y con el debido respeto, cuando el presidente decía esto es un impuesto única y exclusivamente para el gran contribuyente, este es un impuesto para la gran empresa, que el presidente no está diciendo la verdad. El presidente está partiendo de un subterfugio, porque como la denominación de contribuyentes especiales y reales no son las grandes empresas que pensamos en el año 94 cuando creamos la categoría de contribuyentes especiales, el de buscar atender ciertos requerimientos de fiscalización y exigencias que pueda tener un contribuyente grande de las empresas que tú puedas imaginar con la administración tributaria. Y para que la administración tributaria fuese eficiente y fuese eficaz, tenía que atender con cierta diferencial en el trato y en las operaciones de fiscalización, verificación, simple y llanamente ese trato contribuyente-fisco que se da en todos los países desarrollados de manera diferenciada. Cuando comienza a pervertirse la unidad tributaria, comienza a rezagarse la unidad tributaria, todo lo que son pequeños y medianos contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, pasaron a ser grandes contribuyentes. Y es un producto precisamente de la inflación no atacada, de la inflación indebidamente tratada desde el punto de vista impositivo, y entonces generalizaste a todo el universo de contribuyentes especiales, haciendo que efectivamente se crecieran de manera exponencial, afectando prácticamente a todo el mundo por igual. De manera que cuando el presidente de la República o alguno de los miembros de la Asamblea dice no, eso es para afectar al gran capital, es para afectar al gran empresario que se ha agarrado a los dólares, se olvidan varias cosas. Uno, los dólares no lo impusieron los agentes económicos privados como medio de pago. Es simplemente el producto de las políticas erráticas o la omisión en la adopción de políticas debidas por parte del Ejecutivo. En segundo lugar, es una circunstancia que viene auspiciando el propio gobierno. El presidente de la República, en más de una audiencia con el pueblo, con la ciudadanía, en las llamadas cadenas, ha manifestado que efectivamente gracias al dólar se le dio un respiro a la economía. Y en tercer lugar, es partir que única y exclusivamente somos los empresarios los que tenemos impacto del impuesto. Totalmente falso. Todo la cadena, pues el productor compro insumos a otra empresa, esa empresa me va a recargar el monto del impuesto, me va a trasladar el impacto del costo de transacción, eso lo incorporo yo en mi proceso productivo y lo recupero en el costo vía precio. Y a medida que va aumentando la cadena, importador a un productor, otro productor
a otro productor, o el productor a un distribuidor, el distribuidor hasta llegar al consumo final. Todo eso se va piramidando. Ahora, yo quisiera, y perdón que lo interrumpa, en aras de aprovechar el mayor tiempo posible con nuestro invitado, apelando a su experiencia, le traslado dos inquietudes puntuales. Leyendo los instrumentos legales que estamos analizando la mañana de hoy, en el caso de la ley de impuesto a las grandes transacciones en dólares, efectivamente el hecho imponible incluye los débitos en cuenta bancaria, es decir, como nos han dicho algunos invitados, es impuesto al débito bancario, pero en dólares. Y yo le pediría un comentario al respecto para que la gente lo entienda. Esto, ¿en qué se va a traducir? Eso en primer lugar, tomando en consideración las tasas que establece el instrumento, que van de 2 a 20%. Y por otra parte, en el caso de la ley de registros y notarías, bueno, prácticamente cualquier trámite que se haga, la inscripción de testamentos, títulos, legalizaciones, autorizaciones, inscripción de demandas, bueno, cualquier trámite también tendrá que pagar el impuesto que establece este otro instrumento legal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo siguiente, esto viene muy acorde con lo que veníamos explicando. Todo impuesto se traduce en un elemento del precio, es una conformación económica. Eso se da en cualquier parte del mundo. Todo impuesto se traslada. Todo impuesto tiene el efecto indiscutiblemente de acelerar la inflación y mucho más con un impuesto tan regresivo como este impuesto a las grandes transacciones financieras. Todo impuesto, al traducirse en un elemento importante en el costo, el agente económico se protege. Fíjate tú algo tan curioso. Hubo el anuncio del impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto técnico que no, mejor dicho, alejado de la técnica legislativa. Te voy a decir por qué, rápidamente. Todo impuesto tiene su origen en la renta, y así lo reconoce la Constitución en el 156, numeral 12. 1. Cuando la renta la percibes, tú pagas el impuesto sobre la renta. O persigues ingresos brutos, que es parte de la renta bruta, y lo genera el impago del impuesto a las actividades económicas. El impuesto, cuando lo inviertes, cuando ese impuesto lo capitalizas, tiene los llamados impuestos a los activos o la fiscalidad inmobiliaria a la propiedad. Cuando esa renta la consumes, cuando esa renta la gastas, tenemos los impuestos específicos al consumo de cigarrillos, licores o los impuestos generales al valor agregado o el impuesto general al valor agregado. Este impuesto no tiene generación en la renta. Este es un impuesto que se aplica al medio de pago, a los débitos bancarios, como se llamaba desde su origen, impuesto al débito bancario. Hoy en día te están diciendo, no, cuando tú pagas en dólares, y recuerda tú, lo que pasa es que los venezolanos olvidamos muy rápido. En el año 2020 se nos dijo a nosotros que se iba a crear un incremento, una alícuota diferencial en el IVA para aquellos consumos que se hicieran con dólares o con criptoactivos distintos al petro. ¿Qué pasó? No se atrevieron, porque el IVA sí iba a afectar al igual a las grandes transacciones financieras, pero de una manera abierta el impuesto que se estaba estableciendo. Entonces no era un IVA, era un impuesto al medio del pago. El gobierno se da cuenta, no lo puede aplicar y ahora nos dicen lo que llamamos nosotros el Delcy Tax, porque lo propuso la vicepresidente Delcy Rodríguez, y por eso le decíamos el Delcy Tax. Ese Delcy Tax se transforma en un incremento, porque efectivamente cuando tú pagas en dólares, y aquí hay varias cosas, vamos a esperar que sale de la reforma, además están diciendo que está en comisión de estilo, están quitando algunas cosas, están apurados porque se dieron cuenta de la barbarie que están cometiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona va con sus dólares a pagar y va a comprar carne o va a comprar leche o algún producto que esté exento, la exención va a ser ilusoria, porque va a tener que pagar el porcentaje que establezca inconstitucionalmente el presidente de la República, entre comillas, autorizado por una ley que es inconstitucional porque ni siquiera fue consultado abiertamente. Entonces el problema no se trata de decir que es un impuesto al dólar, no es un impuesto al dólar, es un impuesto en medio de pago. Y es un impuesto en medio de pago porque el gobierno quiere ponerle la mano a ese dólar transaccional
que está en el mercado desde hace muchísimo tiempo y que no pueden en forma alguna ponerle la mano, porque no pueden ponerle la mano en la remesa cuando ingresa al país, sino cuando se consume el país. Ahí está, hay que preguntarle dónde vienen esos dólares. Hay varias fuentes del dólar. La fuente del dólar, de los ahorros de las personas naturales, de las empresas. Viene el ahorro o viene el dólar que se introduce en esa masa monetaria por fuentes desconocidas, por decirlo de una manera muy decente. Viene el dólar por el arco minero, viene el dólar por formas irregulares. Entonces el gobierno pretende grabar y ponerle la mano a ese dólar a través de ciertas y determinadas operaciones, cuando lo cierto es que está afectando a la persona natural. Sobre la ley de registros y notarías, que también afecta a todos los ciudadanos que quieran realizar cualquier actividad o procedimiento en estas instancias. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, el impuesto, lo que pasa es que hay una petrificación del sistema tributario. Tú dices que se llama petrificación. Es la incorporación a troche y mocha del petro. Aquí no quiere meter el petro a como de lugar, porque es una forma en que el gobierno puede controlar, es un gobierno donde una forma como el gobierno puede incidir en la economía, es una forma de evadir y escurrir las sanciones, y en consecuencia se establece esta magnitud económica que perjudica enormemente a los contribuyentes. ¿Qué pasa? Que se olvida que el servicio público no busca rentabilidad. El servicio público lo que busca es la búsqueda de la gran seguridad jurídica, es la búsqueda de tratar el gobierno de proteger en todo momento al contribuyente, al usuario, al administrado, y no puede establecer un monto absolutamente desquiciante a través de la incorporación de una magnitud que se fija con commodities como el petróleo, el oro, que escapan de la definición venezolana. Entonces, obviamente, cuando tú ves, primero, que no corrigen la agilidad. Antes, en la llamada Cuarta República, te confieso, cuando yo era estudiante, que me tocaba ir por lo menos a la avenida Andrés Bello, que era el registro principal, como estudiante, yo tenía todos los trámites realizados en 3 días. En 3 días reservabas nombre, en 3 días te aceptaban, te revisaban, te aprobaban el documento y publicabas el documento constitutivo. Hoy en día no. Hoy en día hay un mercado negro de empresas. Hoy en día hay una posibilidad cierta de decir que hay un SAREN paralelo. Entonces no me están corrigiendo la situación de agilizar procedimientos. No hay una gente incapaz, gente que no tiene la formación necesaria. Yo el hecho de ser abogado no significa que tengo el conocimiento del registro, que tengo el conocimiento preciso, como existe en otros países donde la gente se prepara para ser notario o registrador. Se requiere una visión de conjunto entre la racionalización de los tributos, la agilidad de los procedimientos, y que la gente no entienda desde el punto de vista del registrador, del notario, de la notaría o del registro, que se presta un servicio. Mientras más discrecionalidad tú le des a un funcionario que no tiene formación, mayor corrupción va a haber. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Cuando nosotros hacemos estas críticas es porque creemos en la libertad económica, creemos en el derecho a propiedad, y todavía estamos convencidos, y digo todavía, porque mucha gente piensa que ante la agresividad fiscal, ante la agresividad de la gestión, la mejor forma es irse a la informalidad. Y estamos nosotros siempre desde el sector empresarial, y en este caso mío, desde el punto de vista académico, como profesor, como dedicado a muchos años al tema de la tributación, estamos convencidos que la mejor forma de constituir una sociedad democrática es a través de un sistema tributario transparente, razonable y sobre todo con un elemento esencial de dejar a un lado cualquier mecanismo o fuente de evasión fiscal. En consecuencia, atando todas tus preguntas y todos estos minutos que agradezco muchísimo de contacto, te puedo decir que el sistema tributario impacta al ciudadano. El sistema tributario lo perjudica al Estado, porque hay que concebir, hay que entender que el Estado es un socio del empresario. El Estado tiene que entender que así como yo organizo los factores de producción, el inversionista, el
el que hace toda la organización necesaria para realizar organizadamente una actividad, que es el empresario y el trabajador. Todos debemos ganar. Si yo tengo impuestos razonables que no perjudiquen, el gobierno también va a ganar, porque el gobierno no va a tener evasión, va a reducir la tendencia a esquivar impuestos, incentivando entonces, por el contrario, el cumplimiento voluntario de las obligaciones, y va a tener posibilidad todos los tributos que derivan de la actividad económica. Mientras que tú tienes una actividad económica con controles, permisos, licitaciones, sin formación, sin control posterior de la gestión del funcionario. Porque aquí la corrupción se destapó. La corrupción es otro elemento de la determinación de costos y precios. Y eso hay que decirlo, y decirlo con responsabilidad, porque creemos que el Estado tiene su derecho a cobrar, el Estado tiene la posibilidad de cobrar, pero también tiene que entender que para poder cobrar y tener ese derecho, tiene que tener un sistema tributario en la vía normativa, es decir, en la vía de la ley, como en la vía del respeto al derecho de propiedad. Si el Estado no entiende esta situación, si no hay un cambio en esa circunstancia de entender que el empresario no es un enemigo y entender lo que es la actividad económica, ahí sí se podrá garantizar la inversión nacional directa, la inversión nacional indirecta, es decir, a través del mercado de valores, se va a expandir la economía, va a haber productividad, va a haber mayor empleo, tal como lo establece el artículo 299 de la Constitución. De lo contrario, vamos a tener una colcha de retazos, una incomodidad enorme. Me encantaría hablar contigo de todo lo que representa un sistema tributario, de decir, vienen las inversiones nacionales, vienen las inversiones extranjeras, discutamos cómo es el mecanismo de incentivo, busquemos, como hablamos hace unos años, sobre lo que significaba la administración tributaria, el CENIAT, que era el modelo y el paradigma de modernización del sistema impositivo de Latinoamérica. Hablemos de mecanismos interesantes para garantizar esa coordinación necesaria, juntamente con la iniciativa privada, y no es el Estado contra el. Bien. Creo. Sí. Creo que sí, no. Sí, tenemos problemas con la conexión. Igual, bueno, voy a comprometer a Leonardo Palacios para conversar en el futuro con lujo de detalles acerca de estos temas. Hoy hemos tenido problemas con la conexión, pero además sabemos que nuestro invitado tiene un compromiso ahorita tempranito. Leonardo Palacios, abogado tributarista, profesor universitario. Yo le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Insistimos, espero que coordinemos en el futuro para hablar ampliamente acerca de estos temas por la preocupación que ha generado, por la inquietud, el interés de los ciudadanos. Se aprueban estos documentos, no se ofrecen detalles, se dan declaraciones propagandísticas, pero en la práctica significan un golpe directo en el bolsillo de prácticamente todos los venezolanos que ahora se manejan moneda extranjera, al menos desde el punto de vista transaccional. Leonardo Palacios, gracias por atendernos. Vamos a la pausa, regreso un poco más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país, que tiene que ver directamente estos días con la aprobación de instrumentos, de documentos que pechan directamente la actividad económica en Venezuela y golpean el bolsillo de prácticamente todos los ciudadanos de nuestro país. Nos acompaña Aquiles Martini Pietri, quien fue presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y todos los radioescuchas. Tú decías ahorita que este impuesto lo pagan todos los venezolanos, sin duda, pero los pagan más el que menos tiene. Justamente ese es el drama de este tipo de impuestos, que termina pagándolo más el que menos tiene, porque es un impuesto que va linealmente a toda la cadena productiva de una manera voraz y sin ningún tipo de cosa que te diga a ti, bueno, esta plata que se está utilizando, que se le está quitando a los venezolanos mediante estos impuestos o estos aumentos de tarifa, es la consecuencia de una actividad económica mayor, de un crecimiento económico. No, es la consecuencia de todo lo contrario. Es como el gobierno tiene menos plata, entonces está buscando la manera de quitarle la plata al ciudadano para poder mantener su estado burocrático. Dicho eso, arrancamos. Arranquemos con los detalles, porque nos interesaba mucho hacer este programa por la cantidad de inquietudes que hay, que hemos visto además en redes sociales, en torno al impacto que esto va a tener para la gente, para pequeños empresarios. En el caso concreto del impuesto a las transacciones, a las grandes transacciones o transacciones en dólares, comentábamos con nuestro invitado anterior que esto afecta prácticamente a todo el mundo, porque nos han explicado, es una especie de impuesto al débito bancario, pero en dólares, con unas tasas que van entre 2-20% discrecionalmente, depende de lo que decida el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un primer comentario acerca de este tema para que la gente entienda cómo le va a afectar este nuevo impuesto, que, bueno, va a tener un impacto directo en las transacciones en divisa extranjera. Lo escuchamos. Sí, este impuesto ya existía, esta ley ya existía, simplemente lo que hicieron fue una modificación para incluir el tema de lo que serían las transacciones en divisas o en criptomonedas. Y básicamente tendría que ver básicamente con solo aquellas empresas que se han llamado contribuyentes especiales. Lo que pasa es que, claro, como antes esto estaba basado en la unidad tributaria, que prácticamente vale cero porque el gobierno no la ha actualizado, ahora la está poniendo en unidades de dólares o en unidades petro. Va a depender de la ley, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es, bueno, mire, si usted, voy un paso más atrás y me disculpa la audiencia, esto se crea en función, porque hay esa mala percepción y esa mala creencia, y yo siempre que estoy contigo digo lo mismo. Si no hay confianza, que es el elemento básico de cualquier economía, no va a haber manera de generar mayores ingresos, no habrá manera de generar mayores empresas y mayor productividad en un país. No hay confianza y entonces al no haber confianza, pues pasa todo lo que pasa. Entonces, ahora por una ley creen que es que esto le va a dar más confianza a utilizar el bolívar y resulta que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario, va a generar un mercado negro, va a generar una anarquía adicional, amén de la corruptela que se va a generar como consecuencia de esto. Pero bueno, decía que la ley todo tenía que ver solamente con contribuyentes especiales. Y no solo al contribuyente, sino a la persona que haga negocio con el contribuyente. Entiéndase así. Un contribuyente especial hoy en día es aquella persona que vende más de $6.600 según las unidades tributarias. Entonces, bueno, $6.600 al año, pues vende cualquier empresa, cualquier bodeguita, cualquier cosa del país, por un lado. Y después, no solo es la empresa la que paga, sino tú como consumidor, si usas el servicio de esa empresa, llámese que compres un kilo de yuca o compres un servicio específico, también eres pechado. Entonces, ese impuesto que va entre el 2% y el 20%, porque otra vez volvemos a la discrecionabilidad de la ley, y cuando hay discrecionabilidad por el 20, te voy a cobrar el 10, pero entonces tú me das el 5 a mí. Algo así se tiende a pasar. Entonces, este impuesto que tiene que ver entonces con el uso de divisas y de criptomonedas, simplemente hoy en día pretende aumentar la oferta a bolívares, y al aumentar la oferta a bolívares, entonces el bolívar se supone que va a ser entonces más estable, y entonces el legislador, para llamarle un nombre, más allá de que si es el correcto, no es el correcto, o es ilegal o es ilegal, simplemente pecha a aquellas transacciones que tienen que ver en divisas. Entonces tú ahora vas y ya se ven ciertos inescrupulosos que existen en todas las áreas, ya se ve que te dicen, bueno, mira, esto vale $1, pero ahora con las transacciones, ahora vale $1.10. Y eso no es correcto. Ahora, hablemos de la otra ley que también ha generado preocupación y además ha provocado la reacción de distintos sectores, incluyendo académicos, pidiendo que se reforme, que tiene que ver con los registros y notarías, que utiliza además como unidad de referencia el petro, al margen de lo que establece nuestra Constitución, que, bueno, encarece tremendamente cualquier trámite que los ciudadanos tengan que realizar en estas instancias. Yo le pediría un comentario y sobre todo el impacto que esto ha tenido o va a tener en el sector inmobiliario de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, aquí volvemos otra vez. Esto es una actualización de la ley. Básicamente lo que hace es que rehace o reajusta los montos impositivos a los diferentes trámites que pueden haber. Por ejemplo, antes era basado en la unidad tributaria. Entonces, basado en la unidad tributaria, que como dije, equivale a 0.02 bolívares. Imagínate, la unidad tributaria venezolana equivale a 0.02 bolívares, mientras que un petro equivale a $60. Ya tú te puedes imaginar, ¿no? De 0.02 bolívares en la unidad tributaria a 250 bolívares, si el dólar estuviera en 4.50, son como 280 bolívares lo que significa un petro. Entonces, ahí lo que se hizo fue simplemente, una vez más, el gobierno buscando dinero, entonces adaptó o elevó los trámites. Entonces, te voy a poner, o sea, es increíble, porque te pongo un trámite sencillo. El que tú vayas a actualizar un documento, que tú vayas a notariar un documento por las razones que sea, bueno, ese documento te puede costar hasta 5 petros. 5 petros son 6 por 5, 350 dólares. Tú vas bueno, la tarifa es de todos lados. Tú vas a agarrar, por ejemplo, y vas a hacer una capitalización de un matrimonio, o vas a darle un poder a alguien. Eso puede ser hasta 4 petros, hasta 50 petros. Imagínate. Tú vas a hacer un testamento, 4 petros. Tú vas a hacer algo que tenga que ver, por ejemplo, una nueva empresa. Y bueno, estás hablando de hasta 100 petros. O sea, estamos hablando de $6.000 para hacer una empresa. Y si entonces es una empresa transnacional, que entonces ahora hablamos de que todo y tal y qué sé yo, entonces estás hablando de 100 petros. Entonces es realmente un impuesto que quizás, si tú lo comparas con las realidades de otros países, tú dices, bueno, pero este impuesto no es muy alto. Sí, bueno, claro, eso está bien si tú estás en una economía próspera y tú estás en una economía donde se permite
el lujo de cobrar este nivel de impuestos. Pero en una economía que está quebrada, como es la venezolana, donde el PIB ha caído el 80% en los últimos años, y ahora porque resulta que hay 7 bodegones y 4 fulanos que dicen que la cosa está chévere en 4 lugares del país, resulta que entonces ahora tenemos una economía chévere y eso es lo que vendemos ahora. Mentira, el país está quebrado, la gran mayoría de los venezolanos no tiene ni siquiera cómo cubrir sus necesidades básicas, más allá. Y entonces, porque hay 4 bodegones y 4 camionetas nuevas allá afuera, entonces tenemos una economía que viene en proceso de desarrollo. Bueno, creo que eso está muy lejos de la realidad, y la realidad es que este tipo de impuestos hace que la actividad pues entonces sea menor, y volvemos a lo mismo. Como es hasta, desde y hasta, entonces tú le dices, tú vas por un registro que ya ha pasado, yo lo he denunciado varias veces, y todo el mundo lo dice a voz populi y pareciera que no. En los registros te cobran lo que le da la gana. Te dicen, bueno, mira, si yo te aplico la tarifa mayor es tanto, pero como yo te voy a aplicar la menor, entonces, oye, hay una diferencia aquí, entonces será que tú me das por allá, y eso es lo que sucede. Y ese tipo de leyes lo que hace es generar esta anarquía. Ahora, ¿es las leyes la que va a dar la confianza? ¿Es las leyes la que va a resolver el problema de corrupción? No. Es el venezolano que tiene que entender que no puede vivir bajo la anarquía de la corruptela. Es el venezolano que tiene que entender que tiene que tener un gobierno o un régimen, un gobierno o lo que sea, que permita las libertades económicas y que haya un respeto a la propiedad privada, que es lo que siempre se ha cuestionado, porque tú no vas a invertir en un país donde llega un fulano mañana y te va a quitar lo que tú quieres. Ahora, yo tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme, insisto, a uno de los sectores más golpeados de nuestra economía, que es el sector inmobiliario, el impacto que esto va a tener, o que ya tiene en la práctica. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país, que impacta a todos los venezolanos y que se agrava, si me permiten, producto de esta batería de impuestos que ha creado el régimen de Nicolás Maduro y que han generado tanta discusión y preocupación, sobre todo en una economía como la nuestra, que, producto de la hiperinflación, se ha dolarizado, al menos desde el punto de vista transaccional. Nos acompaña Aquiles Martínez Pietri, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Yo le he dado una inquietud acerca del impacto que estos instrumentos legales ya tienen sobre un sector tan golpeado en nuestra economía como el inmobiliario. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, el sector inmobiliario, el sector construcción del país no es nuevo, no es noticia nueva, viene totalmente destruido como consecuencia de muchísimas cosas. Al principio era la falta de materias primas, después vino el cuento de la falta de créditos, y la realidad es que el mercado primario venezolano, la construcción de nuevas viviendas, más allá del embuste de mi Gran Misión Vivienda, que ya ni siquiera hablan de eso, porque pues, ya sabemos que no existe como en los volúmenes o en las propagandas que hace el gobierno. La realidad es que hoy en día pues el sector primario es prácticamente nulo.
Eso no quiere decir que no hayan 3, 4, 5, 10 construcciones a nivel nacional y que estén concentradas en puntos. Tú dices, no, bueno, pero es que la reactivación en lugares como las Mercedes, o bueno, sí, está bien, si tú crees que 4 edificios o 10 edificios que hagan en las Mercedes, o 10 edificios que hagan en la zona de Chacao, es el desarrollo económico de un país, bueno, sí, posiblemente sí, pero la realidad no es esa. Y la realidad es que este tipo de construcciones ni siquiera pueden cubrir sus costos para poder ser comercializadas después, y ese es otro tema que pudiéramos hablar. La realidad es que entonces queda el mercado secundario, que entonces es una suerte de transacción de aquellas personas que están huyendo de Venezuela y son capaces de vender su patrimonio en niveles muy bajos, como es el caso de cualquier unidad de vivienda o oficina en el país, donde efectivamente, pues más allá de las percepciones, la realidad es que se está vendiendo el 20, 30% de su valor patrimonial real. Entonces, bueno, hay gente que está aprovechando esto y comprando muy barato. Y bueno, eso siempre va a existir. Esas son operaciones de contado, esas son operaciones en dólares, esas son operaciones de contado, a pesar de que la ley no lo permite o no lo permitía, ahora pareciera que sí lo va a permitir. Esa es una realidad. Y la otra realidad es el tema del alquiler. Entonces, claro, como la gente no puede comprar, entonces alquila. Entonces, bueno, entendemos ahora la suerte de la anarquía, una vez más, porque vivimos, no nos guste decirlo o no, vivimos en un país de anarquía. Cada quien hace lo que le da la gana. Es increíble. Entonces tienes una ley de arrendamiento que nadie cumple, porque no la puede cumplir, porque la ley de arrendamiento venezolana es la cosa más absurda y después de 10, 12 años de ser promulgada, y tú te acuerdas, María Alejandra, las luchas que nosotros tuvimos en la Cámara Inmobiliaria con el gobierno y se lo dijimos, pero bueno, el gobierno es así, ahora el régimen es así. Bueno, el total es que lo que hay son viviendas en alquiler y entonces hay un mercado de alquiler que entonces también se traza en dólares, que es ilegal, que no está regulado, que es ilegal, y una cantidad de ilegalidades y de riesgo que eso representa. Entonces, este tipo de impuestos, bueno, imagínate, te vuelvo a lo mismo. Si tú vas a hipotecar tu vivienda, entonces hay una cantidad de tasas y de petros y de cuestiones que lamentablemente pues son muy onerosas, porque al final del camino tú estás vendiendo no en lo que debería costar, sino en lo que efectivamente te está pagando el mercado. Entonces una casa que está valorada, por decir algo, en $50,000, tú la estás vendiendo en 10,000 o en 15,000, pero te quieren cobrar impuestos sobre 50,000 y un impuesto que es ridículo. Entonces esto tiende una vez más a llevarnos a la ilegalidad. Nos pretende, nos obliga a los venezolanos a caer en ese mundo de la anarquía, y eso va en todo, porque no es solo vivienda. Mira, tú vas a vender un carro y tienes que pagar 5 petros. O sea, 5 petros, 6 por 5, 30, son $300, y estás comprando un carro de 2,000. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno, esa es la realidad de aquí. Ahora, que esto vaya a generar confianza, que esto vaya a generar que el mercado inmobiliario, que algunos voceros dicen que se está mejorando y que ahora sí, que este año es el año, eso no es cierto. Eso es un grupito de cosas que están pasando ahí, y que eso no es la realidad de un mercado. Sí, efectivamente hay más oferta, sí, efectivamente hay más gente, porque al no haber primario tiene que haber secundario, y al haber secundario, entonces eso es lo que te decía, gente que está huyendo del país y que está vendiendo su patrimonio antes de que se lo quiten, o personas que están alquilando de alguna manera a unos precios que sí, quizás están un poquito más que antes, pero realmente en unos precios que son no solo ilegales por efectos de que no se cumplen las leyes vigentes, pero pues son realidades que hay que aceptar, que esa es la realidad, porque cuando las leyes se hacen inviables y son insostenibles, entonces la gente tiende a buscar alternativas, y bueno, estas son las alternativas que vamos buscando. Entonces, repito, no son las leyes las que van a hacer el país mejor, no son las leyes las que van a generar la confianza, son las personas que puedan entender que hay un régimen o existe un gobierno que les garantiza sus seguridades, sus necesidades, su propiedad privada, y sobre ese hecho entonces empiezan a invertir y a generar empleos productivos, y no este tipo de imposiciones que lamentablemente no va a llegar a nada positivo. Aquiles Martínez Pietri, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Seguramente, como le decía a mi invitado anterior, seguiremos conversando, sobre todo cuando avance este año, conozcamos el impacto real de estos impuestos
que tienen la finalidad de, bueno, meter la mano en el bolsillo de los venezolanos en una economía como la nuestra, insistimos, que prácticamente está dolarizada, al menos desde el punto de vista transaccional. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y María Real, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.